Imaginen un cielo tan repleto de aviones enemigos que hombres experimentados, hombres condecorados, hombres instruidos, hombres que se habían entrenado durante años para este preciso momento, simplemente se paralizaron. Sus manos se aferraron a los controles. Sus mentes se quedaron en blanco. Las probabilidades de supervivencia eran tan abrumadoras que la razón se negaba a reaccionar. Los experimentados jefes de escuadrón se comunicaban por radio con voces temblorosas. Los veteranos de caza rompieron la formación y se lanzaron en picado buscando cobertura entre las nubes. Escuadrones enteros regresaron a la base tras haber disparado sus armas al vacío, sin haber logrado nada, porque la inmensa cantidad de aviones que se veían en el cielo sobre Inglaterra en el verano de 1940 desafiaba la capacidad humana de valentía. Algunos días, la Luftwaffe enviaba más de 900 aviones a la vez. 900. En formación tras formación, oleada tras oleada, cruzaban el Canal de la Mancha como una ciudad móvil de metal, combustible y potencia de fuego. Venían con un solo propósito: quebrar a la Real Fuerza Aérea. Despejar los cielos de la resistencia británica para que la flota de invasión de Adolf Hitler pudiera cruzar el Canal de la Mancha sin oposición. Acabar, en cuestión de semanas, con una civilización que había perdurado durante 1000 años. Y entre esa civilización y la aniquilación se interponía un grupo de jóvenes, la mayoría apenas con edad para afeitarse, que pilotaban aeronaves hechas de aluminio, lona y esperanza, armados con 8 ametralladoras Browning que les proporcionaban exactamente 15 segundos de munición por salida. 15 segundos para librar una guerra. Contra 900 aviones. Contra una fuerza aérea enemiga que, según casi todos los criterios medibles, era más grande, mejor equipada, más curtida en combate y con más experiencia que cualquier cosa que Gran Bretaña pudiera desplegar en el aire. Las probabilidades no eran desfavorables. No suponían un reto. Eran, según los cálculos de la mayoría de los estrategas militares, imposibles. Sin embargo, hubo un piloto que se subió a la cabina día tras día, a veces varias veces al día, y regresó con victorias. Que siguió luchando cuando los demás estaban exhaustos. Que siguió viendo objetivos cuando los demás solo veían caos. Que, al final de aquellos brutales meses de verano, había acumulado una puntuación tan notable, tan superior a lo que nadie esperaba de él, que obligó a toda una generación de estrategas militares a plantearse una pregunta muy incómoda. ¿Qué es exactamente un héroe? ¿Y cómo se reconoce a uno antes de que sea demasiado tarde? Su nombre era James Harry Lassay. Los hombres que volaban con él lo llamaban Hinger, por el intenso cabello rojo que asomaba bajo su casco de aviador. Sus superiores, al evaluarlo al inicio de su carrera, lo describieron en sus informes con una palabra tan perfecta, tan sutilmente elegante, que en retrospectiva casi suena a broma. Lo llamaban normal. Para entender la situación a la que se enfrentó James Lassay en el verano de 1940, hay que entender el mundo del que provenía. La Gran Bretaña de la década de 1930 era un país que aún arrastraba las heridas de la Primera Guerra Mundial como un anciano el dolor de una fractura mal curada. Toda una generación de jóvenes había sido consumida por las trincheras de Francia y Bélgica. Casi 3/4 de soldados británicos murieron en esa guerra. 3/4. El dolor no se había desvanecido en 20 años. Se había convertido en política nacional. Gran Bretaña no volvería a luchar. Gran Bretaña negociaría. Gran Bretaña razonaría. Gran Bretaña haría cualquier cosa, cedería cualquier cosa, aceptaría casi cualquier condición, para evitar otra catástrofe como la que había terminado apenas 2 décadas antes. Este era el clima político en el que la Real Fuerza Aérea intentaba transformarse en una fuerza capaz de defender a una nación insular contra lo que se estaba convirtiendo, con una velocidad aterradora, en la máquina militar más poderosa de la historia de la humanidad. La Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, había sido reconstruida en secreto durante la década de 1930, en clara violación del Tratado de Versalles. Para 1940, contaba con más de 4.000 aviones de combate. Ya había sido probada en los cielos de España, Polonia y Francia. Sus pilotos eran experimentados. Su doctrina era agresiva, innovadora y de eficacia probada. Su principal caza, el Messerschmitt Bf 109, era superior en varios aspectos importantes a los aviones británicos. Tenía un motor de inyección de combustible que permitía a los pilotos alemanes realizar picados con fuerzas generativas que provocarían la parada de los carburadores de los Spitfire y Hurricane británicos en el momento más inoportuno.
Estaba armado con un cañón de 20 milímetros capaz de atravesar el fuselaje de un avión con unos pocos proyectiles. Era, prácticamente desde cualquier punto de vista técnico, un adversario formidable. Frente a él, la RF contaba con dos armas principales. El Supermarine Spitfire, un avión elegante y hermoso que se ha convertido quizás en el avión de combate más famoso de la historia. Y el Hawker Hurricane, menos glamuroso, menos célebre, más pesado, más lento, pero posiblemente más importante para la supervivencia de Gran Bretaña que cualquier otra máquina en la guerra. El Hurricane era estructuralmente más robusto. Podía absorber más daños y seguir volando. Era más fácil de reparar en el campo de batalla. Y fue el Hurricane el que soportaría el mayor peso de la batalla que se avecinaba. La campaña que la historia conoce como la Batalla de Inglaterra comenzó oficialmente el 10 de julio de 1940. Alemania ya había conquistado Francia. Ya había arrasado los Países Bajos, Dinamarca y Noruega. La fuerza expedicionaria británica había sido evacuada de las playas de Dunkerque a finales de mayo y principios de junio en una operación de rescate desesperada, improvisada y casi milagrosa que salvó a más de 300.000 hombres, pero dejó atrás prácticamente todo su equipo pesado. Gran Bretaña estaba sola. No metaphoricamente sola. Literalmente, geográficamente, históricamente sola. Todas las grandes potencias continentales estaban derrotadas, ocupadas o alineadas con la Alemania nazi. El plan de Hitler era sencillo en teoría. La Luftwaffe destruiría la Real Fuerza Aérea, RAF, sus aviones, sus aeródromos, sus estaciones de radar, su personal de tierra y sus pilotos, en aproximadamente 4 semanas. Una vez eliminada la RAF, la Kriegsmarine, la Armada Alemana despejaría el Canal de la Mancha de los buques de superficie de la Royal Navy y la Operación León Marino, la invasión de Inglaterra, se llevaría a cabo. 200.000 soldados alemanes desembarcarían en las playas inglesas desde Sussex hasta Kent. Y ahí terminaría todo. 4 semanas. Esa era la estimación alemana. Eso fue lo que el comandante de la Luftwaffe, el Reichsmarschall Hermann Göring, le dijo a Hitler. 4 semanas para doblegar a la RAF. Quizás menos, si el tiempo acompañaba. Lo que Göring no tuvo en cuenta, lo que ninguno de los planificadores alemanes pareció considerar del todo, fue la calidad de los hombres que estarían en esas cabinas del lado británico. No su número, la superioridad numérica nunca estuvo a favor de Gran Bretaña. Ni su equipamiento. El equipamiento era competitivo, pero no dominante. Lo que Göring no tuvo en cuenta fue lo que le sucede a un hombre que lucha por el suelo que pisa, por los campos que puede ver bajo él, por las ciudades que reconoce desde el aire, por la gente que ama, que está allá abajo, en algún lugar, mirando hacia arriba. James Lassay era uno de esos hombres. Y aquello por lo que luchaba era quizás más específico, más profundamente personal que cualquier cosa que pudiera plasmarse en un eslogan patriótico o un cartel de reclutamiento. Nació el 1 de febrero de 1917 en Betterby, un pueblo comercial de Yorkshire. Un lugar pequeño, de esos típicos pueblos ingleses donde todos se conocen, donde el ritmo de la vida está ligado a las estaciones y a la tierra, donde la ambición es discreta, no es ambición desmedida que se manifiesta abiertamente. Su padre era tendero. La familia tenía una situación económica acomodada, pero no adinerada. Nada en su pasado hacía presagiar que sería un guerrero. Nada hacía presagiar que aquel chico pelirrojo de un pueblo comercial de Yorkshire se convertiría algún día en el piloto británico con mayor número de derribos en la batalla aérea más importante de la historia de la humanidad. Lo que tenía era una sensación. En concreto, la sensación que experimentó la primera vez que alguien lo llevó en una avioneta a los 17 años. Al mirar hacia abajo, vio el mundo transformado desde arriba. Todo lo que había conocido seguía allí, bajo sus pies. Los campos verdes, los muros de piedra, las torres de las iglesias. Pero todo era diferente. Desde arriba, todo tenía sentido, algo que no siempre ocurría desde tierra. El paisaje tenía lógica. Los caminos seguían las curvas del río. Las granjas se extendían siguiendo las curvas de nivel. Desde allí arriba, el mundo era comprensible de una manera que le resultaba profundamente, casi físicamente satisfactoria. Quedó enganchado, completamente, inmediatamente, para siempre enganchado. Comenzó a tomar clases de vuelo en el Yorkshire Aeroplane Club, pagándolas con su sueldo. Trabajaba como ayudante de farmacéutico entre semana y dedicaba cada centavo que le sobraba y cada fin de semana libre al aeródromo. A los 19 años, ya tenía su licencia de piloto privado. A los 20, fue aceptado como instructor de vuelo,
enseñando a otros la habilidad que tanto le apasionaba. En 1937, mientras las nubes se cernían sobre Europa de una forma que solo los observadores más perspicaces comenzaban a comprender, James Lassay se unió a la Reserva Voluntaria de la Real Fuerza Aérea. Cuando estalló la guerra en septiembre de 1939, estaba preparado. Técnicamente, prácticamente, sabía volar. Sabía manejar un avión con verdadera destreza. Sus instructores reconocieron su habilidad con los controles, su sensibilidad para la máquina, pero también observaron, en el frío lenguaje de la evaluación oficial, que no parecía excepcional. No tenía el porte de un piloto de caza. Era calado. Era modesto. No entraba en las habitaciones como los apuestos jóvenes de los carteles de reclutamiento. Era de estatura promedio, de peso promedio, de modales promedio. Promedio. Esa palabra. Lo persiguió de evaluación en evaluación, de informe en informe. Promedio. En mayo de 1940, fue destinado al Escuadrón 501 de la Real Fuerza Aérea Auxiliar, donde pilotaba aviones Hurricane. El escuadrón estaba a punto de ser enviado a Francia, donde la guerra relámpago alemana ya arrasaba las defensas aliadas con una velocidad y una violencia imprevisibles, para las que ninguna doctrina militar de la época estaba preparada. El escuadrón voló desde Croydon hasta Bettenville, en la región de Champaña, Francia, llegando en medio de un caos organizado, en medio de una batalla que ya se estaba perdiendo. En Francia, comenzaron los asesinatos. Francia fue una lección brutal. No se trataba de combate aéreo estructurado y caballeroso de los ejercicios de entrenamiento ni de las batallas teóricas planificadas en las pizarras de las aulas. Era inmediato, violento, desorientador y letal. Los aviones aparecían de la nada y desaparecían con la misma rapidez. Tu compañero estaba allí un momento y al siguiente ya no. El tráfico de radio era un ruido constante de llamadas de advertencia, confusión y voces que a veces se cortaban a mitad de frase. Hombres que habían entrenado contigo durante meses simplemente no estaban en la cena. Nadie hizo ningún anuncio. Su silla simplemente estaba vacía. En este entorno, que habría paralizado a muchos hombres, y que de hecho paralizó a muchos, algo inusual comenzó a sucederle a James Harry Lassay. Comenzó a ver con claridad. Existe un fenómeno documentado en la psicología militar, observado en policías, soldados y en cualquier persona que se enfrente repetidamente a violencia extrema y potencialmente mortal en un corto periodo de tiempo. Para la mayoría de las personas, el estrés de tales situaciones degrada el rendimiento. El cuerpo se inunda de adrenalina, la visión de túnel se estrecha hasta un grado casi disfuncional, la motricidad fina se deteriora y la toma de decisiones se ralentiza. Pero para un porcentaje muy pequeño, y nadie comprende del todo por qué esto ocurre en algunos individuos y no en otros, sucede lo contrario. La mente alcanza una calma casi sobrenatural. La percepción del tiempo cambia. Los detalles se vuelven más nítidos. La capacidad analítica del cerebro, en lugar de verse abrumada por el estrés, se libera de alguna manera gracias a él. Ginger Lassay era una de esas personas excepcionales. En el aire, rodeado de aviones alemanes, con proyectiles silbando a su alrededor, el indicador de combustible bajando y la visión limitada a lo que estuviera frente a su mira en cada momento, Lassay se mantuvo sereno. No la serenidad forzada de quien se esfuerza por no entrar en pánico, sino la serenidad genuina, orgánica y fisiológica de un hombre cuyo sistema nervioso, por alguna casualidad genética, estaba diseñado precisamente para un momento como este. Derribó su primer avión alemán sobre Francia. Luego otro. Su diario de escuadrón comenzó a llenarse de afirmaciones. Su nombre empezó a aparecer en los registros de tal manera que los oficiales le prestaron más atención. Para cuando el Escuadrón 501 fue retirado a Inglaterra en medio del caos del colapso francés en junio de 1940, el mismo colapso que provocó que 300.000 soldados británicos y franceses huyeran a las playas de Dunkerque, Lassay ya se había consolidado, discretamente, sin dramatismos, sin anuncios, como uno de los pilotos de caza más eficaces del escuadrón. Pero lo que vino después hizo que Francia pareciera un simple entrenamiento. La batalla de Inglaterra comenzó oficialmente el 10 de julio de 1940. El Ministerio del Aire la dividió posteriormente en 4 fases, aunque desde la cabina de un Hurricane no existían fases, solo una interminable e implacable sucesión de órdenes de despegue, ascensos a través de las nubes, localización del enemigo, combates, intentos de supervivencia, aterrizajes, reabastecimiento de combustible, rearme y nuevos despegues. A veces, 3, 4, 5 veces al día. Todos los días.
La magnitud de lo que la RAF enfrentó en esos meses es casi indescriptible. Durante el periodo más intenso de la batalla, lo que los pilotos llamaban los días difíciles, desde mediados de agosto hasta mediados de septiembre, el mando de caza perdía aviones más rápido de lo que las fábricas podían reemplazarlos. Perdía pilotos más rápido de lo que las escuelas de entrenamiento podían formar. Un joven piloto que terminaba su entrenamiento en el verano de 1940 podía llegar a un escuadrón operativo con tan solo 10 horas de vuelo en el tipo de avión que se esperaba que pilotara en combate. 10 horas. Pilotos experimentados con cientos de horas de combate morían en segundos contra los veteranos de la Luftwaffe. Un piloto con 10 horas en un Hurricane no era un activo de combate. En la fría matemática del desgaste, era poco más que un blanco móvil. En su peor momento, el número de pilotos del mando de caza cayó por debajo del mínimo necesario para mantener sus operaciones. El mariscal del aire Sir Hugh Dowding, el comandante del mando de caza, tranquilo, metódico y casi monacal, tomaba decisiones que sabía que podían acabar con las carreras, incluso con las vidas, de todos los jóvenes bajo su mando, y tomaba esas decisiones con recursos insuficientes, información incompleta y la certeza de que, si se equivocaba en sus cálculos, Gran Bretaña estaría acabada. Ginger Lassay se subía a esa máquina todos los días, a veces antes del amanecer, a veces al atardecer, bajo los cielos enrojecidos, a bordo de un Hurricane cuyo motor olía a aceite caliente y cuya cabina olía a miedo. Los ocupantes anteriores habían dejado tras de sí el fantasma de su adrenalina en el cuero desgastado y el plexiglas rayado. Y día tras día, volvía con víctimas mortales. ¿Cómo lo hizo? Esta es la pregunta que historiadores, analistas de aviación y expilotos se han estado haciendo durante 80 años, y la respuesta no es sencilla, porque Lassay mismo no era sencillo, a pesar de lo que sugerían aquellos primeros informes de evaluación. En parte, se debía a la técnica. Lassay había desarrollado, a lo largo de sus años como instructor de vuelo y luego tras su brutal introducción al combate sobre Francia, un conocimiento casi perfecto de la aeronave que pilotaba. Conocía el Hurricane no como un conjunto de especificaciones técnicas, no como algo que había leído en manuales, sino como un jinete conoce a un caballo, intuitivamente, físicamente, a través de las sensaciones. Sabía cuáles eran sus límites y sabía exactamente hasta dónde podía llegar sin sobrepasarlos. Conocía sus puntos fuertes. Y su principal punto fuerte, el que explotó una y otra vez, era su capacidad para resistir los embates del fuego enemigo. El Spitfire era más famoso. Era más rápido, más ágil y tecnológicamente más avanzado. Pero el Hurricane era resistente. Podía soportar una ráfaga de fuego de cañón que habría destruido un Spitfire y seguir volando. Tenía un tren de aterrizaje de vía ancha que facilitaba el aterrizaje en situaciones de emergencia. Su fuselaje podía repararse en el campo, a menudo de la noche a la mañana, por equipos de tierra que trabajaban a la luz de las linternas en condiciones de agotamiento y peligro. Y era una plataforma de tiro estable. Menos ágil, sí, pero más firme y predecible en los giros, lo que significaba que cuando Lassay alineaba sus miras, el Hurricane mantenía esa alineación durante más tiempo que un avión con mayor capacidad de respuesta. También comprendía el tiro de desviación de una manera que muchos de sus contemporáneos no. La mayoría de los pilotos eran entrenados para disparar a la aeronave que tenían delante. A punter el Morrow, Ali near la mirror wide sparer. Esto parece obvio, pero, de hecho, es casi inútil contra una aeronave en movimiento, por la misma razón que apuntar una manguera de jardín directamente a un niño que corre no lo moja. Para cuando el agua llega, ya se ha movido. Las balas de las ametralladoras de un avión tardan una fracción de segundo en recorrer la distancia entre la aeronave que dispara y el objetivo. En esa fracción de segundo, a las velocidades propias del combate aéreo, el objetivo se ha movido. Significativamente. La técnica correcta es el tiro de desviación. Apuntar al punto en el espacio donde estará el objetivo cuando lleguen las balas, no donde está ahora. Esto requiere un cálculo geométrico tridimensional realizado en tiempo real, bajo una presión extrema, mientras la aeronave del tirador gira y asciende y el objetivo hace lo mismo. Requiere una comprensión intuitiva de las velocidades relativas, las tasas angulares y las trayectorias balísticas que la mayoría de la gente simplemente no puede realizar en el fragor del momento. Lassay sí podía, ya fuera por talento natural, por sus años de instrucción de vuelo o simplemente por esa serenidad que parecía apoderarse de él durante el combate, podía anticipar el movimiento de un objetivo con una precisión casi asombrosa. También era agresivo de una manera que debía manejarse con cuidado, porque la agresividad en el combate aéreo es un arma de doble filo.
Si es insuficiente, siempre se está reaccionando, siempre a la defensiva, siempre un paso atrás. Si es excesiva, se entra en situaciones de inferioridad numérica y táctica, y se muere. Los pilotos de caza más exitosos en todos los conflictos de la historia de la guerra aérea comparten una cualidad particular que se sitúa entre estos dos extremos. Toman la iniciativa, eligen el momento, seleccionan su estrategia de combate con la paciencia de un jugador de ajedrez y luego se comprometen con la intensidad de un berserker. Son agresivos en sus propios términos. Lassay era agresivo a su manera. Prefería atacar desde arriba siempre que fuera posible, aprovechando la altitud para ganar velocidad. Se lanzaba en picado a través de una formación desde una posición de ventaja de altura, disparaba en el breve instante en que tenía un tiro limpio y luego usaba la energía de picado para ascender y escapar antes de que la formación enemiga pudiera responder. Ataque y retirada. Ataque y retirada. Las tácticas de emboscada que habían hecho triunfar a los ases de la aviación desde los primeros días del combate aéreo en 1914 y 1915. Pero también tenía el coraje, y se requería coraje de verdad, no imprudencia, de llevar el ataque hasta el final cuando las circunstancias lo exigían. Reducir la distancia a 100 metros o menos, hasta el punto en que fallar era casi imposible, donde el objetivo llenaba toda su mira y podía ver los remaches en el fuselaje del enemigo antes de abrir fuego. Acercarse a esa distancia era aterrador. Los restos de un avión que explotaba, trozos de motor, fragmentos de fuselaje, combustible, tela en llamas, podían destruir el avión atacante con la misma facilidad con que destruían el objetivo. Varios pilotos murieron o resultaron gravemente heridos precisamente por eso, al acercarse demasiado al objetivo. Pero Lassay comprendió el riesgo con una frialdad que nunca lo abandonó, y lo aceptó. Y luego estaba algo más difícil de definir. Algo para lo que los psicólogos de la RAF de la época no tenían palabras y que la psicología deportiva y la neurociencia moderna solo han explicado parcialmente. En medio de una misión de combate que habría abrumado la capacidad de razonamiento de la mayoría de las personas, la radio emitiendo advertencias, su avión recibiendo impactos, humo saliendo de algún lugar, el combustible agotándose, el enemigo aún maniobrando para disparar, Lassay conservó la capacidad de priorizar. No se paralizó, no se centró en ninguna amenaza excluyendo a todas las demás. Observó, evaluó, decidió y actuó. Esto es extraordinariamente raro. Y la RAF lo había calificado de normal. El verano de 1940 transcurrió en una sucesión de días que, desde la perspectiva de 80 años, se funden en una sola imagen de calor, ruido y violencia, pero que en realidad fueron distintos, cada uno con su propio peso particular de pérdida, valentía y supervivencia a duras penas. Que unos pocos momentos de la historia de Lassay sirvan como ejemplo de todos los demás. El 12 de agosto de 1940, día en que la Luftwaffe lanzó su masivo ataque conocido como Adlertag, Día del Águila, contra los aeródromos e instalaciones de radar del mando de caza. Lassay despegó con su escuadrón a última hora de la tarde hacia una bandada de aviones alemanes que lo superaban en número por un margen que cualquier persona racional habría descrito como letal. Der Boot 2 Messerschmitt Bf 109 ESA Tard. Regresó a la base con su Jerrycan tan acribillado a balazos que el personal de tierra negó con la cabeza de la misma manera que lo hacen los mecánicos experimentados cuando ven algo que no debería estar intacto. Al día siguiente ya estaba de nuevo en el aire. El 15 de agosto, un día que la Luftwaffe pretendía asestar el golpe decisivo, cuando los comandantes alemanes enviaron oleadas de aviones simultáneamente desde múltiples frentes, con la esperanza de superar la capacidad de respuesta de la RAF. Los combates fueron tan intensos y generalizados que los controladores del mando de caza tomaban decisiones en tiempo real con información que ya tenía 15 minutos de antigüedad, dirigiendo escuadrones hacia enfrentamientos donde panorama táctico había cambiado por completo para cuando llegaban. En el caos de aquel día, Lassay sumó más derribos a su cuenta. La Luftwaffe, que esperaba doblegar a la RAF el 15 de agosto, perdió 75 aviones. Fue la mayor pérdida en un solo día de toda la campaña. Los alemanes lo llamaron Jueves Negro y nunca más intentaron ataques simultáneos desde múltiples direcciones. La batalla se prolongó durante agosto y septiembre, y con cada semana que pasaba, la cuestión para ambos bandos se convertía en una cuestión de resistencia. ¿Quién cedería primero? ¿Quién se quedaría sin pilotos primero? ¿Quién se quedaría sin aviones primero? ¿Quién perdería la pura voluntad psicológica de seguir ascendiendo al cielo cuando cada instinto racional gritaba que el cielo era un lugar de muerte segura? Y entonces llegó el 18 de septiembre de 1940.
Un día que, en la historia de la guerra de Hinger-Lassay, merece un lugar especial. Era miércoles. La mañana había estado nublada, con ese tipo de nubosidad que brindaba a ambos bandos un breve, casi apacible, respiro de la matanza. Pero por la tarde las nubes se disiparon, y las estaciones de radar a lo largo de la costa, el milagroso y aún secreto sistema Chain-Home que le dio a Gran Bretaña una ventaja tecnológica que ni la Luftwaffe ni Hitler comprendieron del todo, comenzaron a detectar las huellas familiares de grandes formaciones que se estaban formando sobre el norte de Francia. Las imágenes llegaban de múltiples estaciones. La formación era grande, muy grande. Los interceptores se desplegaron por todo el sur de Inglaterra, mientras la imagen en las mesas de planificación de la sala de operaciones subterránea del mando de caza en Bentley Prairie comenzaba a tomar forma, convirtiéndose en algo alarmante. Lo que se avecinaba era una fuerza mixta: bombarderos, los pesados Heinkel 111, aviones bimotores diseñados para transportar su carga útil hasta lo más profundo del territorio enemigo, escoltados por cazas, los ágiles y peligrosos Bf-109, que debían equilibrar la protección de los bombarderos más lentos con sus propias limitaciones operativas, ya que el Bf-109 que operaba desde sus bases en el norte de Francia apenas tenía combustible suficiente para llegar a Londres y regresar. Los pilotos de cazas alemanes volaban con la vista puesta tanto en el indicador de combustible como en el cielo que los rodeaba. El escuadrón 501 despegó. Lassay estaba a los mandos de su Hurricane, cuyo motor funcionaba de forma irregular, algo que un piloto menos experimentado podría haber interpretado como una excusa para dar la vuelta. Continuó ascendiendo. Encontraron la formación sobre los condados del sur. Los Heinkel estaban en sus características formaciones en V, ascendiendo en altitud, con sus artilleros en posiciones en el morro y en las torretas dorsal y ventral, y sus bombarderos ya calculando las líneas de aproximación a sus objetivos. Entre esos objetivos, ese día, estaba Londres. La Luftwaffe había estado bombardeando Londres desde el 7 de septiembre, el comienzo del Blitz, en parte como bombardeo estratégico de terror deliberado, y en parte porque Göring había convencido a Hitler de que destruir Londres quebraría la moral de la población civil británica del mismo modo que la destrucción de Varsovia había quebrado la voluntad polaca. Se equivocó. Se equivocó de forma espectacular, histórica y permanente. Pero las bombas seguían cayendo. Lassay eligió su objetivo. Uno de los Heinkels, volando al borde de la formación, se presentaba en un ángulo que calculó, no conscientemente, como se resuelve un problema matemático, sino en el instante, como un tenista calcula dónde colocar la raqueta, que podía aprovechar. Se acercó por el costado, donde la velocidad de aproximación era relativamente menor y el ángulo de desviación estaba dentro de su capacidad de manejo. Disparó. Las 8 ametralladoras Browning del Hurricane produjeron ese sonido característico que los pilotos describieron como un desgarro, como si alguien rasgara una hoja de papel muy larga muy rápido. La concentración de fuego de 8 ametralladoras a esa distancia fue devastadora. El Heinkel comenzó a echar humo por su motor de babor. Se separó de la formación y perdió altitud. Lassay lo siguió, disparando de nuevo en ráfagas cortas y precisas, sin desperdiciar munición y conservando los 15 segundos que tenía. El avión que Hinger-Lassay perseguía aquella tarde de septiembre era un Heinkel 111 con código 5JH, perteneciente al Kampfeswader 55. Y esto es importante. La identidad específica de este avión en concreto es importante, por el lugar donde había estado la noche anterior. La noche anterior, el 7 de septiembre según la cronología del Blitz, este Heinkel, o algún otro de la misma unidad, había participado en el bombardeo de Londres, donde una bomba en particular cayó sobre un edificio muy específico, el Palacio de Buckingham. La bomba impactó en el patio del palacio. El rey Jorge V y la reina Isabel se encontraban allí. Salieron ilesos, pero el daño fue real y el mensaje, innegable. La Fuerza Aérea Alemana había bombardeado la residencia de la monarca británica. La reina Isabel, en una respuesta que se convirtió en una de las frases más célebres de la guerra, dijo que se alegraba de que el palacio hubiera sido alcanzado, porque eso significaba que podía mirar a los habitantes de El East End a la cara. El East End, los barrios obreros de Londres, bombardeados noche tras noche con una ferocidad que los periódicos apenas podían describir, había estado sufriendo mientras el palacio permanecía intacto. Ya no. Si el 111 específico que Hinger-Lassay derribó aquella tarde de septiembre era precisamente el avión que había bombardeado el palacio, es un punto que los historiadores han debatido. Los registros son incompletos. La cadena de custodia y es imperfecta. Pero esta es la afirmación que se hizo en aquel momento,
que circuló por la RF y que apareció en los periódicos, que Hinger Lassay, el oficial piloto James Harry Lassay del Escuadrón 501, había derribado el avión que bombardeó el Palacio de Buckingham, el en que él se estrelló sobre el sur de Inglaterra. La tripulación no sobrevivió. Lassay volvió a iniciar un ascenso con su Hurricane, buscando el siguiente objetivo. Al finalizar la batalla de Inglaterra, una campaña que el Ministerio del Aire dio por concluida formalmente el 31 de octubre de 1940, aunque los alemanes habían abandonado prácticamente sus esperanzas de lograr la superioridad aérea semanas antes, el balance confirmado de Hinger Lassay ascendía a 18 aviones alemanes destruidos. Taísico, en 4 meses, contra la fuerza aérea más experimentada y numerosa del mundo. Ningún otro piloto británico igualó esa cifra en la batalla de Inglaterra. Ni los ases del Spitfire que se hicieron famosos, ni los oficiales regulares de antes de la guerra, con sus pedigríes, sus contactos y sus aviones superiores, ni los jóvenes glamorosos y fotogénicos que aparecían en los carteles de reclutamiento. El máximo anotador de la batalla de Inglaterra volaba un Hurricane. Era un oficial de la Reserva Voluntario, no un militar de carrera. Había sido evaluado como promedio, y provenía de un pueblo de mercado en Yorkshire, donde su padre vendía comestibles. Él mismo había sido derribado varias veces. Durante la batalla, el Hurricane de Lassay recibió daños tan graves que lo obligaron a abandonar la pista o a saltar en paracaídas en 9 ocasiones distintas. 9 veces descendió por el cielo inglés con su avión en llamas, el motor destrozado, los controles dañados, y 9 veces sobrevivió, y 9 veces regresó a la cabina tan pronto como hubo un avión operativo disponible. En una de esas ocasiones, saltó en paracaídas a baja altitud, una maniobra que requería que el paracaídas se abriera con un margen de error mínimo, después de que su motor fuera destruido por un Bf-109 que no había visto venir. Aterrizó ileso en un campo de Kent, y pidió que un granjero local lo llevara de vuelta al aeródromo. El granjero no sabía, porque no tenía forma de saberlo, que el joven pelirrojo con el traje de vuelo en su carro acababa de destruir su 18º avión enemigo. Probablemente el granjero le preguntó a qué se dedicaba. Probablemente Lassay dijo algo modesto. Esa era su manera de ser. El reconocimiento tardó en llegar y, cuando llegó, se caracterizó por la misma discreción que había marcado toda su carrera. Se le otorgó la medalla al vuelo distinguido, DFM, por sus siglas en inglés, que se concede a suboficiales y tropa, en lugar de la cruz al vuelo distinguido, que se concede a los oficiales, una distinción que reflejaba la persistencia del sistema de clases británico incluso en medio de una guerra existencial. Su mención honorífica destacaba su valentía, su destreza y el número de aviones que había destruido. No mencionaba que esas cifras superaban las de cualquier otro piloto en la batalla. Fue nombrado oficial. Recibió una condecoración adicional a su medalla de vuelo distinguido, DFM, y, posteriormente, la Cruz de Vuelo Distinguido. Continuó volando. La batalla de Inglaterra terminó, pero la guerra no, y Lassay siguió sirviendo en la India, donde la RAF combatía contra los japoneses, donde sumó más derribos a su historial y donde, a ojos de quienes lo conocieron por primera vez, siguió siendo exactamente como lo habían descrito los primeros evaluadores. Normal, tranquilo, discreto, el tipo de hombre con el que te cruzarías en un pasillo sin siquiera mirarlo, a menos que lo supieras. A menos que hubieras visto los registros, a menos que hubieras examinado los informes de combate, los diarios de escuadrón y los formularios de reclamación de los pilotos, y hubieras sumado las cifras y las hubieras cotejado con los registros alemanes que estuvieron disponibles después de la guerra y que confirmaron lo que sugerían los registros de la RAF. El piloto británico con mayor número de derribos en la batalla de Inglaterra comía en el comedor como todos los demás, hacía cola en el mostrador como todos los demás. Era educado con los empleados, respetuoso con el personal de tierra y amable con los pilotos más jóvenes que llegaban al escuadrón pálidos de miedo, fingiendo no estarlo. Y cuando alguien lo subió a un avión y le dijo que había un enemigo allá arriba, algo le sucedió a James Harry Lassay que nada tenía que ver con su apariencia, su porte o su forma de entrar en una habitación. Algo que ningún informe de evaluación estaba diseñado para medir. Algo que, en última instancia, puede ser la cualidad más importante en cualquier empresa humana que implique un peligro real. Se convirtió, completa y sin reservas, en sí mismo. La batalla de Inglaterra terminó. Gran Bretaña sobrevivió. La flota de invasión que se había estado reuniendo en los puertos de Francia y los Países Bajos, las barcazas, los transportes, los buques de suministro que Alemania había requisado en toda la Europa ocupada, se dispersó.
La operación León Marino se pospuso. Luego se canceló. Y después nunca más se volvió a hablar de ella. El veredicto de la historia sobre el significado de aquella supervivencia es inequívoco. Winston Churchill lo expresó en el discurso más famoso sobre la batalla, aquel que afirma que muchos debían mucho a pocos, pero su verdadero significado trasciende las palabras. Si el mando de caza se hubiera derrumbado, si la Luftwaffe hubiera logrado la superioridad aérea sobre el sur de Inglaterra, la historia posterior del mundo habría cambiado de maneras casi imposibles de calcular. Estados Unidos, que aún era neutral en 1940, había estado suministrando apoyo material a Gran Bretaña con la certeza de que ésta sobreviviría. Una Gran Bretaña derrotada, una Gran Bretaña ocupada, elimina la plataforma desde la cual los aliados occidentales eventualmente lanzarían su regreso a Europa. El resultado de la guerra en Europa se vuelve, como mínimo, mucho más incierto. En el peor de los casos, inimaginablemente más sombrío. Los pocos hombres que impidieron ese desenlace han sido aclamados durante 80 años, y con razón. Los pilotos de la batalla de Inglaterra ocupan un lugar único en la memoria cultural británica. Los caballeros de la mesa redonda trasladados al siglo XX, jóvenes, valientes, condenados y victoriosos. La mitología es, en gran medida, merecida. Eran, sin duda, seres humanos extraordinarios que realizaron una hazaña extraordinaria bajo una presión extraordinaria. Pero dentro de esa mitología, la historia de Ginger Lassay siempre ha sido un tanto incómoda. No porque sus logros estén en duda, no lo están documentados sin lugar a dudas, sino porque su existencia complica la narrativa de maneras que a las instituciones les resulta difícil integrar. No encaja en el estereotipo. No es el héroe que el cartel dice que debería ser. No fue el más condecorado antes de la batalla, ni el más aclamado durante ella, ni el más prominente después. Fue el más eficaz. Y hay una diferencia. James Harry Ginger Lassay terminó la guerra como comandante de escuadrón. Fue dado de baja de la RAF en 1946 y regresó a la vida civil con la misma discreción con la que había desarrollado toda su extraordinaria carrera. Trabajó en la industria aeronáutica y se mantuvo vinculado al vuelo. Ocasionalmente concedía entrevistas en las que hablaba de la batalla con mesura y modestia, eludiendo las preguntas más dramáticas y desviando la atención de su propio logro hacia el esfuerzo colectivo de todos los pilotos, el personal de tierra, los controladores, los obreros de las fábricas, los científicos que construyeron el sistema de radar y todos los demás que contribuyeron. Falleció el 30 de mayo de 1989. Tenía 72 años. Está enterrado en Inglaterra, en el país que salvó. ¿Qué podemos aprender de la vida de James Lassay? ¿Cuál es la lección que subyace los informes de combate, las puntuaciones de derribos, las menciones de la medalla de vuelo distinguido y los registros que demuestran, con una claridad silenciosa e inequívoca, que el piloto de caza más eficaz de la batalla aérea más importante de la historia británica era un hombre a que sus instructores consideraban mediocre? La lección no es reconfortante como lo son las lecciones fáciles. No nos dice que los grandes hombres siempre parecen grandes desde el principio, que el verdadero talento siempre se manifiesta, que las instituciones que creamos para identificar y cultivar la excelencia siempre aciertan. La lección, en todo caso, es una advertencia sobre los límites de nuestras categorías, sobre la brecha entre cómo medimos a las personas y lo que realmente son. En 1938, un formulario de evaluación de la Real Fuerza Aérea podía medir la condición física de un joven, su conocimiento de los sistemas de las aeronaves, su desempeño en los ejercicios de entrenamiento y su comportamiento en el comedor. Pero no podía medir lo que le sucedería a ese joven en su interior cuando estuviera sentado en la cabina de un avión sobre el sur de Inglaterra, con el motor en llamas, 900 aviones sobrevolándolo y un país bajo sus pies que le exigía que no se inmutara. No podía medir el coraje. No podía medir la cualidad mental específica que permite a una persona, en condiciones de máximo estrés, seguir siendo capaz de discernir con precisión y tomar decisiones rápidas, algo que exige la diferencia entre la vida y la muerte. No podía medir lo que Ginger Lassay poseía en abundancia. Ese don terrible y maravilloso, de convertirse en sí mismo plenamente precisamente cuando el mundo se esforzaba al máximo por destruirlo. Normal. Lo llamaban normal. Derribó 18 aviones alemanes en 4 meses, más que cualquier otro piloto británico en la batalla, y la batalla de Inglaterra se ganó, y Gran Bretaña sobrevivió, y la invasión nunca llegó, y el futuro permaneció abierto,
Y en algún punto de esa cadena de consecuencias, en esa larga y ramificada historia que fluye desde verano de 1940, se encuentra el mundo en el que nos encontramos ahora mismo, moldeada, de alguna manera pequeña pero real, por el hijo pelirrojo de un tendero de Yorkshire a que consideraban una persona normal, que simplemente se subió a su avión y voló. Cada vez que te sientas ignorado, cada vez que un formulario, un sistema o alguien te reduzca a una categoría que no refleja quién eres en realidad, recuerda a Ginger Lassay. Recuerda que la medida más importante de una persona no es cómo se muestra en situaciones de calma, sino lo que descubre sobre sí misma cuando hay mucho en juego y todo a su alrededor amenaza con destruirla. Si esta historia te conmovió, si sentiste el peso de lo que hicieron estos jóvenes, su precio y lo que preservaron, por favor, tómate un segundo para darle me gusta a este video. Realmente ayuda a que este canal llegue a más personas, y las historias como esta merecen ser escuchadas. Y si aún no te has suscrito a Español Historia, hazlo ahora. Estamos construyendo algo importante, una comunidad de personas que creen que las mejores historias son las verdaderas, y que la historia, contada con honestidad y respeto por las personas reales que la vivieron, importa más que nunca. Aquí va una pregunta para la sección de comentarios, y de verdad quiero saber tu respuesta. ¿Hay alguien en tu vida que haya sido subestimado por quienes lo rodeaban, pero que demostró ser extraordinario cuando más importaba? Cuéntanos sobre esa persona abajo. Porque creo que la historia del mundo está llena de Ginger Lassays, personas que los registros consideraban promedio, pero que lo cambiaron todo. La próxima vez en este canal, viajaremos al Pacífico, a una pequeña isla en medio del océano donde se libró una batalla que apenas mencionan los libros de texto, pero que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial de maneras que aún influyen en el mundo actual. No se lo querrán perder. Gracias, de todo corazón, a cada persona de esta comunidad que ve, comenta, comparte estas historias y sigue presente. Gracias a ustedes esto existe.